Qué bueno, Ale, tenerte. O sea, estoy muy feliz. La verdad que estoy muy contenta de esta charla que vamos a tener porque vamos a estar hablando de un tema que es súper interesante, que tiene que ver con... Primero vamos a hablar un poco de aprender del error, porque es un tema que está bueno como indagar un poquito, y después vamos a estar hablando sobre el síndrome del impostor. Dale, Yo a encantado. Ale Marcote, yo la conocí hace 2 años más o menos, ¿no? En el 2018 creo que fue. Juntas hicimos una charla con el Alcorta, un diálogos de moda en el Alcorta Shopping. Y la verdad que nunca había hablado de aprender del error y fue como una charla que me inspiró mucho y me interpeló y como que me hizo repensar las cosas de otra manera. Entonces, me parece como súper interesante que arranquemos este vivo contándome un poco contame un poco tu historia y contame por qué aprender del error. A ver, contame un poquito cómo... Bueno, ¿por qué aprender del error? Muy rapidito, yo soy contadora, ¿no? Y siempre lo cuento porque creo que tiene mucho que ver con este recorrido. Trabajé varios años en empresas, tengo 41 años, casi 42, y allá por el 2010, bueno, por cuestiones de la vida, ¿no? Porque soy mi papá, y yo estaba como pensando, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué estoy haciendo en mi día a día? Creo que a muchos nos pasa en algún momento esto de empezar a preguntarnos. Y ahí empecé a estudiar coaching, empecé una búsqueda personal, profesional, sin saber muy bien qué quería, pero la verdad es que por lo menos no quería, era como, no, hay algo acá que no me está cerrando. Y en toda esa búsqueda, que tuvo que ver después con dejar un trabajo en relación de dependencia y pasar a emprender, con dejar para lo que me había preparado tanto, que era para los números y para analizar números y demás, y empezar a trabajar más como coach y dando capacitaciones y demás. Bueno, digamos, en ese trayecto, una de las cosas que me había encontrado es que emprender no era tan sencillo como escuchaba en muchos eventos, ¿no? Las personas hablaban quizás de lo bien que les iba, escuchábamos, bueno, lo que estamos acostumbrados, ¿no? Las historias de éxito, Ex. las historias de las personas a las que les va muy bien, o vemos por lo menos la foto, ¿no? Hay un lado B que no conocemos y que no vemos de esas historias. Entonces, en aquel momento, bueno, empecé a organizar unos eventos para que vinieran a contarnos, emprendedores y emprendedoras, sus historias de emprendimientos que no habían funcionado, de sus errores y de los aprendizajes. Y bueno, y eso fue derivando en lo que soy aprender del error, que tiene que ver con esta idea de resignificar digamos, resignificar nuestro vínculo, ¿no? Con lo que no funciona, que creo que es algo que nos cuesta muchísimo, y yo soy la primera que siempre digo, en la medida que voy hablando, también voy siempre trabajando sobre esto, porque bueno, yo tuve siempre una tendencia muy perfeccionista, y bueno, y creo que además quienes trabajamos con números y demás, ese tipo de carreras, tenemos como esa mirada en a ver lo que no está bien, a ver y busquemos el error. Estamos como súper entrenados a eso. Y bueno, y la verdad es que para mí también es siempre un trabajo interno estar hablando sobre esto y estar trabajándolo. Y bueno, para mí ha Y sido un pero recorrido maravilloso. Pero contame un poco, Tal. o sea, vos eras contadora, trabajabas, eras súper exitosa y de repente como que te empezó, o sea, como que no te, empezaste como a sentir que no era lo tuyo y tuviste como un tiempo en el que dijiste, bueno, a ver, para dónde voy, ¿no? O sea, digo, ¿qué hago con mi vida? Era súper exitosa, ¿no? Digo, bueno, ¿y estuviste cuánto tiempo hasta darte cuenta de que querías ser coach y dedicarte a este tema del error y de todo lo que se puede aprender a partir del error? Bueno, a ver, yo trabajaba, digamos, yo estudié, trabajé siempre en empresas, digo, no me puedo quejar, la verdad, pero como te decía, para mí hubo un punto de inflexión que tuvo que ver con los últimos años de enfermedad de mi papá Ujú. y su fallecimiento. Eso disparó en mí, como dispara en muchas personas, algunas de estas situaciones, ¿no? Como la reflexión de qué estoy haciendo, para qué estoy acá, estas reflexiones un poco más quizás existenciales, diríamos, ¿no? Sí. Y por supuesto que, no, a ver, yo no encontré esto de un día para el otro. No, te estoy hablando que en el 2010 tuve como este punto de quiebre, 2011, 2012 empecé a estudiar coaching, crisis existencial peor que la que ya tenía, porque bueno, fue
para si realmente me estoy dando cuenta que yo no quiero seguir con esto, ¿qué hago? Porque me preparé tantos años, ¿no? Creo que lo que nos pasa mucho, quizás estudiamos y hacemos carrera y bueno, siempre esperando que algo más suceda y uno se empieza a sentir cómodo, quizás empieza a tener un salario más, digamos, más acorde a lo que esperaba y ahí aparece esto, ¿no? Y yo te diría que en cuanto a años, bueno, hasta que yo dejé mi trabajo, desde que empecé a visualizar esto hasta que lo dejé, yo creo que fueron más o menos 4 o 5 años, porque hubo ya un último periodo que era como una mezcla de cosas, o sea, yo hacía de todo, ¿no? Daba clases, además, o sea, trabajaba, pero igual daba clases y me sumaba a organizar cosas y estaba como ayudante. Entonces, un periodo largo, diría, ¿no? Y en esa mitad fue donde apareció toda esta temática de los errores. Pero no fue de un día para Ale, el otro. contame un poco, ¿por qué nos cuesta tanto aceptar el error? Y por qué nos cuesta tanto también a veces exponernos y decir, uy, mirá si me equivoco, mejor no digo nada, ¿no? Esta cosa de, no, ¿qué van a pensar de mí? ¿No? Como que nos paraliza muchas veces el error. Digo, ¿por qué? ¿Y por qué no es así? Bueno, a ver, digo, me tiraste un montón de preguntas ahí, podemos estar la hora entera hablando de eso. Yo creo que tenemos, primero estamos en una cultura muy del éxito, ¿no? Es más, hasta diría, estamos en Instagram, una cultura muy Instagram, ¿no? Como siempre mostramos como nuestra La mejor cara, perfección. Mm. felices, perfectos, viste, como todo, algo que en el día a día uno no vive tan así, ¿no? Hay, digamos, pasan muchas cosas y de las que no esperábamos. Entonces, primero está como todo este tema de la imagen y de mostrar que nos va bien todo el tiempo. Yo creo que esto se remite mucho desde nuestra infancia, ¿no? Tenemos una relación un poco complicada con el error, con el no hacer algo bien, ¿no? Porque empieza a estar, digo, fíjate, vamos más para atrás, cuando uno es chiquito, cuando es un bebé o estás empezando a caminar, empezando a andar en bicicleta, no hay ningún problema con que te caigas, te des unos golpes, o sea, las personas te aplauden, te celebran, o sea, y es como, dale, va a funcionar. Pero después entramos en un periodo en la vida, ¿no? Como que está mal, o sea, y si no pudiste resolver un ejercicio, si una prueba la rendiste mal y demás, empieza a ser como súper señalado eso, ¿no? Como que esto está mal y es más, muchas veces está esta idea, entonces hay algo mal en vos, ¿no? Sobre todo quizás los chicos cuando les va mal en la escuela y demás, ¿no? Empieza a estar esta idea de hay algo mal en mí porque yo esto no estoy pudiendo resolverlo. Mm. Entonces creo que desde ahí empieza una mirada como muy sancionadora a que algo no te salga y me parece que eso condiciona ya mucho la mirada que tenemos hacia adelante, algo que justo el otro día estaba compartiendo, que creo que le ponemos mucha energía incluso a desarrollar estrategias para que no se enteren los demás de que nos fue mal, ¿no? Y eso ya lo hacemos en la escuela. Mm. Tratamos de copiarnos, ¿no? De ocultar, bueno, mejor no digo esta vez y voy a tratar de ver cómo zafo la próxima, ¿no? Y no miramos eso como, a ver, espera, ¿qué pasó acá que puedo hacer distinto? No como una instancia de aprendizaje. De mejora Entonces, continua, ¿no? Claro, como una cosa de mejora continua, de decir, bueno, a ver, acá me equivoqué, bueno, ¿cuál es el aprendizaje acá, no? Digo, bueno, ¿qué tengo que mejorar? hay como mucho temor, hay miedo entonces, ¿no? Bueno, porque entonces, ¿qué van a decir? ¿Cómo me van a etiquetar? Y también hay vergüenza, aparecen estas emociones, como de la vergüenza que se relaciona con el creer que yo no soy suficiente, con el que hay Ah. algo que está mal en mí, ¿no? La prueba, bueno, hice la prueba mal, pero después resulta que termino siendo un desastre yo. Empezamos a traer eso hacia el ser, ¿no? Entonces, Bueno, digo, a un camino a desandar. bien, y esto tiene que ver entonces con lo que queremos hablar hoy, que tiene que ver con el síndrome del impostor, ¿no? Digo, se relaciona con esto. ¿Qué sería exactamente el síndrome del impostor? Antes que lo expliques, me parece súper interesante una estadística que me diste vos, que 7 de 10 personas en algún momento de su vida sintieron este síndrome del impostor, con lo cual es muy habitual este sentimiento. Bueno, ¿de qué se trata? Dale, vamos por ahí. A ver, se trata, antes que nada, aclaro que se llama síndrome, pero no es un trastorno de salud mental ni demás, ¿no? Es algo que se le puso este nombre hace 40 años cuando lo descubrieron dos psicólogas. Y Bien. tiene que ver con un conjunto de creencias
que nos llevan a pensar que, bueno, primero que no somos suficientes, el que no somos suficientes está siempre por ahí debajo, ¿no? Pero que los logros, las metas que alcanzamos, es decir, lo que hacemos no tiene que ver con nuestra capacidad, ¿no? Con nuestra habilidad, con nuestra inteligencia, si se quiere, incluso a veces hasta no con el esfuerzo, sino que nos lleva a poner todo eso afuera. ¿Viste cuando decís, ay, bueno, pero fue de suerte, bueno, pero justo se alinearon los planetas, ay, pero la coincidencia, fue todo mérito y lo ponemos en otro, ¿no? Del equipo, pero yo no me hago cargo que también tuve que ver con lograr eso. Entonces, digamos, esa es una de las patas, si se quiere, del síndrome del impostor, la idea de que los demás se van a dar cuenta, ¿no? Porque los demás pusieron, digamos, depositaron su confianza en mí, pero se van a dar cuenta de que yo no soy tan bueno, tan buena en esto, tan inteligente, tan creativo. Empieza a aparecer esto de no sé tanto, no soy realmente tan experta como creen en esto, y entonces aparece también el miedo a equivocarse, el miedo a fracasar, el miedo a que no funcione. Bueno, porque justamente eso marcaría que realmente soy un fraude y bueno, y que los estuve engañando a todos. Entonces, siempre está como esta idea de no estar a la altura, ¿no? De no estar a la altura y de que los estoy engañando a los demás. Y es muy interesante lo que decís, la estadística que habla del 70%, porque es llamativo cuando estás en un grupo y empezás a conversarlo y las personas creen que, o sea, lo dicen, o sea, yo pensaba que era la única o el único al que le pasaba y de repente se ve con 20 comentando lo mismo. Se hizo un taller en una empresa y que como pensando lo mismo que yo pensé que era la única persona a la que le pasaba, ¿no? Claro, ¿y cuáles son las consecuencias? Digo, empiezo a pensar de esta manera y ¿qué pasa? O sea, empiezo como a dejar de hacer cosas, ¿no? Digo, bueno, empiezo a decir, bueno, no soy tan bueno, entonces mejor me callo, mejor no lo presento, ¿no? Como que empezás como a perder oportunidades, ¿no? Muchas, muchas. Digo, hay personas que, bueno, igual lo van trabajando y van pudiendo avanzar en ese sentido, pero hay personas que están como que en algunos momentos se terminan paralizando, ¿no? De repente tenés un nuevo desafío, tenés la posibilidad de un nuevo desafío y como decís, pero no lo voy a hacer tan perfecto, o no sé tanto, entonces directamente a veces lo dejas pasar. O no pedís, por ejemplo, un ascenso, estás trabajando en una empresa, no pedís un ascenso, no pedís un aumento de sueldo, por ejemplo. Bueno, en emprendedores, en emprendedoras también pasa esto de mirá si lo voy a cobrar, o sea, no es nada de otro mundo lo que hago, entonces no pueden poner un precio o poner un precio súper bajo, ya te digo, bueno, después el tema de no tomar también trabajos, ¿no? Quizás te piden algo y vos decís, es como, no, o sea, no lo voy a poder hacer y ni siquiera lo intento, como no lo voy a poder hacer perfecto, ni siquiera lo intento. Eso por un lado, y lo otro es lo que se observa muchísimo es la angustia, quizás, el no disfrutar. O sea, Claro. trabajás mucho, te esforzás un montón, estudias un montón, por ejemplo, pero lo que le pasa a las personas es no disfrutan. O sea, ¿Y, dicen, la paso pésimo, la paso muy mal porque me imagino que me van a descubrir y me imagino que me voy a equivocar y esto va a ser un desastre. y Entonces, cuáles serían, Ale, como esas cositas que esas máximas, por así decirlo, que tiene nuestra cabecita, ¿no? Y que nos dice, no sé, esto que vos decías recién, si no es perfecto, no lo presento. O sea, no sé, como, digo, esas cosas que decís, no es así, pará, o sea, nunca va a ser perfecto, porque si es perfecto, si esperás que sea perfecto, nunca lo vas a presentar, es así. Entonces digo, ¿cuáles son esas cosas que tenemos que empezar como a sacarnos de la cabeza? bueno, antes que nada, digo, podríamos preguntar también, o mientras vamos conversando, que nos cuenten si les pasa o si tienen Ah, alguna sí, de estas obvio, ideas obvio. dando vuelta por la cabeza que están escuchando. Ahí uno Así, dice, Meet dice totalmente, o sea, está de claro, acuerdo. eso. Así que sí, Entonces, cuéntenos, obviamente, cuéntenos si se sienten identificados. Yo me siento re identificada, a mí me pasó muchas veces en la vida esto que contás, y cuando era más chica, bueno, más todavía, ¿no? Cuando uno recién se bueno, está formando, es como que decís, uy, ¿seré tan buena? ¿No? ¿Seré realmente buena en esto? ¿No? y eso es interesante, Belu, también empezar a identificar, ahora yo tiro algunas, ¿no? Pero digo, empezar a identificar cuál me resuena más, o sea, cuál de esas creencias o cuál de esas expectativas está más presente en mi vida o estuvo. Por ejemplo, vos decís, bueno, cuando antes me pasaba más. En general lo que sucede es que hay unas expectativas súper altas. Entonces, esto, ¿no?
como Me tendría que pasa saber. de sentir, perdón, acá dice, me pasa de sentir que no estás a la altura del cliente y cuestionas mucho tu laburo. Claro, sí, Bueno, exacto. ahí va, y a El veces, auto boicot. Mm. ahí está, quizás a veces los otros no te lo cuestionan tanto, sino que es uno mismo, ¿no? A ver, el tema de las expectativas altas que te decía, bueno, esto, tendría que saber todo, esto viste, como que aparece que necesitas saber todo, y es como, ¿qué tanto necesitas saber? Incluso, por ejemplo, esto se ve mucho en personas que quieren dar una charla, que quieren dar un taller, muy difícil arrancar, porque mirá si me preguntan algo que no sé, no sé todo del tema, pero ¿cuánto es todo, no? Después, por ejemplo, otra de las cosas, bueno, la perfección. El perfeccionismo está súper, súper asociado, entonces tendría que hacerlo perfecto. Y podríamos preguntarnos, ¿qué es perfecto? O sea, ¿cuándo? La perfección, podríamos quedarnos hablando un rato largo, pero termina siendo una utopía, algo que yo quiero alcanzar, que muchas veces nos han dicho que era una virtud, ¿no? O sea, esto de ser perfeccionista, pero el perfeccionismo es algo que te termina agobiando, porque está esto de perfecto o nada, tiene como este blanco o negro. Si no es perfecto, no sirve. Si no es perfecto, ahí aparece la mirada del error, ¿no? El error como algo que no me lo puedo perdonar, porque esto es lo que tiene el perfeccionismo, no me puedo perdonar No, que me... y esta cosa que pasa mucho, que me acuerdo que lo habías contado en la charla de la Alcorta, de que por ahí hacemos un laburo buenísimo y hay una cosita que salió mal, y es como que te quedás con esa cosita y decís, ¿no? Como esa angustia de decir, uy, lo podría haber hecho perfecto, pero eso falló y quizás un 95% del laburo fue increíble, excelente, y una en la cabeza decís, no, pero fallé con esto, ¿no? No, eso me parece que es clave como para empezar a identificarlo, ¿no? Que se llama como magnificación, ¿no? Entonces, una de las cosas que hacemos, que, que salió mal, pero bueno, puede haber sido súper chiquito, ¿no? Una presentación y ponerle en el trabajo y pusiste una letra que, bueno, no era tan legible, pero la verdad que todos te dijeron que estaba bien, pero te quedás con eso, o sea, te quedás con eso y lo amplificás tanto, y al revés, lo que hacemos es este proceso de magnificación de lo negativo y de minimización de lo positivo. Positivo. O sea, cuando capaz algo te dicen, qué bueno que está eso, y vos como lo dejás medio de lado y no le das esa importancia. Entonces, esas pequeñas cosas, que no son tan pequeñas, está bueno empezar a mirarlas, ¿no? Porque hace la diferencia. Pareciera que siempre estamos en negativo con nosotros, ¿no? O sea, lo bueno no lo puedo valorar. Ujú. Entonces, digo, eso también es algo a tener en cuenta. Después, digo, vos me traías esto, que otras las cosas, la percepción, el ser experto. A veces el creer que podemos hacer todo solos, Ah, ¿no? Una de las cosas que aparece mucho, como tengo que resolver todo, y si acá quizás hay emprendedores o emprendedoras, lo podrán ver que a veces es como que uno quiere hacer todo o no puede pedir ayuda, o incluso en las empresas pasa muchísimo. Mirá si le voy a decir a alguien que no estoy pudiendo con esto. Entonces, agarrás todos los laburos que te piden, sí. pero terminás totalmente pasado Mm, porque crees que si pedís ayuda no sos profesional, por mm. ejemplo. Entonces, eso también es pesado. Eso es algo que también hay que empezar como a desmitificar, ¿no? Digo, mostrarse vulnerable no está mal, ¿no? Está No, no bien, digo. está buenísimo y creo que lo necesitamos. Y acá traigo algo personal y algo cultural, ¿no? Me parece que eso es algo que necesitamos trabajar cada uno, porque estamos quizás con un chip de no puedo pedir ayuda, no puedo decir no sé, ¿no? Esto de necesito aprender, pero no puedo decir no sé. Y también en las organizaciones o en los grupos en los que estamos, también está bueno generar una cultura en donde eso sea bienvenido y que nos juegue en contra, por supuesto, ¿no? Pero Claro, desde nuestro claro. lugar, empezar a ver dónde, che, no puedo más, o acá no agrego valor, o sea, ¿por qué estoy haciendo esto en vez de decir, la verdad es que acá necesito que lo haga alguien porque yo no sé de diseño, por ejemplo, entonces necesito a alguien que haga este diseño Claro. y pido a alguien más, ¿no? Entonces, sí, la vulnerabilidad es súper bienvenida y creo que es un trabajo, una deconstrucción, ¿no? Porque venimos de Sí. paradigmas de dejar todo, de no poder equivocarse, de no poder decir no sé, son bastante duros estos Mm. paradigmas de los que venimos.
Sí, Ahí totalmente. está parte de nuestra construcción, ¿no? El tema Sí. de la realidad está Está buenísimo. buenísimo saber decir no sé. Yo cuando laburo lo reaplico, sí. Está Y buenísimo, está, tal cual. bueno, y esto que hablábamos, viste al principio, por qué nos cuesta también la relación con los errores y demás. Yo creo que la relación con el decir no sé también tiene esto, ¿no? Que tenemos muy metido dentro que si decimos no sé, está mal visto. Y sin embargo yo digo, bueno, esto lo digo siempre, porque no es no sé y no me interesa, sino que es no sé y quiero aprender. Y esa es la postura de aprender, y es Claro. la que tenemos que revalorizar, ¿no? Mm. Pero bueno, es un desaprender eso y decir, la verdad es que no sabemos cómo transitar esta etapa. Creo que estamos todos aprendiendo. Vos te estás reinventando, yo me estoy reinventando, supongo que las personas que nos están acompañando también. Entonces, no queda otra. O sea, ahí está, Sí, no sé lo averiguo, ¿no? claro, sí, y súper válido. Che, y Ale, ¿y cuáles son algunos así tips, consejos, herramientas, cosas que podamos hacer para empezar como a animarnos, ¿no? Como a empezar a transitar este camino de este miedo que tenemos, de bueno, ¿cómo hago para enfrentarlo? Eh, ¿qué podemos Para hacer? mí, a ver, algunas cosas, yo creo que primero es un montón cuando uno empieza a darse cuenta que esto que me digo, que no soy perfecto, que no, o que no sé tanto y que debería saber, porque está mucho el debería, ¿no? Debería hacerlo perfecto, debería saber todo. Cuando yo empiezo a darme cuenta de que eso no es una verdad, es algo que está en mi cabeza, pero que lo puedo trabajar. O sea, en algún momento quizás me sirvió, pero ahora no. Entonces, creo que esto es uno de los primeros descubrimientos que las personas cuando empezamos a trabajar se llevan, ¿no? Como, ah, bueno, entonces puedo hacer algo con esto. No estoy sola y no, y digo, y esto no es parte, es una voz en mí, punto, y la empiezo a trabajar. Lo segundo que uno puede empezar a hacer es compartirlo. O sea, te diría que es casi mágico. Bueno, es casi mágico. Contarlo, contarlo, contárselo. Obviamente, quizás no me pongo un cartel en la frente y salgo, ¿no? Diciendo, bueno, me siento así. Por supuesto que no, no de esa forma. Pero empezar a tener vínculos o personas, por ejemplo, de confianza a la que vos le podés decir, me está pasando esto. Y además, como ya dijimos, a la mayoría en algún momento nos pasó. Mm, Entonces, necesitas tener una amiga, un compañero de trabajo, bueno, buenísimo si de repente empezás a tener un grupo. Eso, fantástico, ni hablar. Pero cuando esto sale, como este fantasma, ¿viste? Si pudiéramos hacer un dibujito, yo pienso que es como una nube enorme de cosas que uno piensa sobre sí, no voy a poder y debería saber, bla, bla, bla. Cuando lo empezás a compartir, baja un montón ese, digamos, como ese enjambre que tenemos ahí en la cabeza. Y además cuando lo empezás a compartir, también pasa que, por ejemplo, vamos a suponer, me ofrecen un trabajo a mí, yo digo, no, para esto no sirvo, o sea, imagínate, no tengo nada de experiencia, no sé todo lo que debería saber, empezamos con todas esas cosas, ¿no? Y entonces, como lo hablamos con vos, yo te digo, che, Belu, ¿sabés que me pidieron esto y yo no estoy? Y entonces en ese compartir, también vos me podés ayudar a mí, ¿no? Pero espera, Ale, espera. A ver, repasemos. Vos venís trabajando en esto, y qué experiencia tenés, o qué podrías, eventualmente, qué podrías hacer para tomarlo, ¿no? Como, y miedo a qué tenés, qué te pasa, o sea, qué es lo peor que podrías pasar. Empezamos a conversar sobre eso y uno empieza a ver otras posibilidades, ¿no? mm, Entonces, para mí, digamos, el tema de compartir, ahí dicen, ¿no? El intercambio es bueno, crear lazos ayuda. mm. Para mí el tema de compartir es casi mágico y realmente las personas una vez que encuentran un círculo de confianza o una persona, ese es un apoyo enorme. O sea, Mm. no tiene, creo que es una de las cosas más baratas, digamos, más sencillas, más Y al más alcance de efectivas, una claro, y más, amiga, un compañero, alguien. Después otra de las cosas que me parece clave, empezar a aceptar los elogios y las mm, felicitaciones, ¿no? Porque este es un tema que hace un tiempo había hecho un reel y sobre esto, porque es como que cada vez que te dicen algo, digamos, hiciste algo y te felicitan, te elogian y demás, de repente es como que decís, no fue nada,
no fue nada, No es fue una para tontería. tanto, no es para tanto. Trabajando en eso, ¿viste? Y entonces te decís, no fue nada, una pavada, ¿no? Entonces cuando empezamos a tener esas respuestas automáticas, que además están súper aprendidas, porque, viste, es como, gracias de nada no, bueno, gracias, sí, fue un gusto hacerlo, por ejemplo, ¿no? Creo que el gracias es clave, y ese es un tip fundamental. Cuando te felicitan o te elogian, de repente agarrar, respirar un segundo, no ser esa respuesta automática, respirar un segundo y decir gracias, ¿no? Siempre lo que digo es redoblar la apuesta una vez que decimos gracias. Por ejemplo, puede ser preguntarle a la otra persona, ¿qué te gustó de lo que hice? Por ejemplo, poder indagar, empezar a apropiarse de eso. Y quizás, por ejemplo, ver qué está viendo el otro, porque el otro me está felicitando, a ver qué me está diciendo eso, ¿no? Claro. Ahí estoy comentando algunas cositas. Sí, sí, acá Euge, por ejemplo, dice Euge Lencinas, es una amiga. Creo que si el sincerarse con los demás implica estar siendo sinceras con una misma y ahí aparecen las mejores opciones. Fer Mancilla dice, aceptar lo que estás haciendo está bueno, sentirte contenta con eso. Miri, otra amiga, es que la visión, a ver qué dice, es que la visión de lo que te quieren, de los que te quieren siempre es más benigna que la propia. Ah, eso es buenísimo, es verdad. La visión del otro siempre es mucho mejor que la propia, que siempre es como mucho más crítica, ¿no? Sí, Eh, muchísimo. sí, buenísimo. Bueno, Y ahí estamos hablando algo del feedback, digo, porque contrariamente a esto que te estaba diciendo de que no podemos tomar los elogios, de repente cuando alguien sí nos dice alguna crítica, por ejemplo, o algún comentario negativo, enseguida lo tomamos, ¿no? claro, Entonces es como, te agarras de como no eso. tomes, buen laburo que hiciste, y yo te digo, no fue nada, cuando me decís, la verdad es que, viste, eso por ejemplo no me gustó tanto, listo, esto es un desastre, ¿no? Volvemos a lo que habíamos ampliado, a esto que ampliamos, y decimos que eso, y además no que es un desastre, encima termino diciendo que yo soy un desastre. Entonces me parece que ese doble juego que hacemos, que termina Mm, siendo súper sí, destructivo para nosotros, necesitamos empezar a mirarlo, ¿no? Como mm, a salir de ese piloto automático, y es cuando me dicen algo que no, que puede ser una crítica, que lo puedo tomar, o sea, puede ser una opinión del otro, lo tomo como algo subjetivo, por supuesto, que puedo también indagar en eso, pero no quiere decir que porque me dijo, bueno, la presentación podría haber tenido tal cosa, yo ya soy un desastre. Eso me parece que también es clave, ¿no? Empezar a mirar estas cositas. Y lo otro, bien. bueno, ni hablar, digo, poder reconocer todo el camino que hicimos, ¿no? Creo que hay algo que nos Valorarse, falta. ¿no? Amar, tipo, como darnos la palmadita, ¿no? La palmadita y decir, ah, te reforzaste, conseguiste un montón, che, dale. O sea, ¿no? Esa cosa de Sí, decir, bueno, me felicito. digo, como hice esto, para un minuto, qué bien que lo hice, pero tenemos metido esta idea también en la cabeza, y bueno, si lo hice bien, es lo que tenía que hacer, listo, sigo. Y lo digo en primera persona, ¿eh? O sea, es como, lo Claro, hiciste bien, era lo que tenías que hacer. Es una mirada además, bueno, en las empresas ni hablar, ¿no? Como, no te voy a felicitar porque lo hiciste bien, pero si lo hiciste mal o si hubo un error, catástrofe. sí, Entonces, eso está bueno empezar a verlo, y digo, y reconectar entonces con la apreciatividad, con, bueno, el camino que vengo transitando, lo que yo empezar a reconocerlo, ¿no? Porque claro. a veces creo que nos falta esa conexión, que los otros reconocen y nosotros no. O sea, a mí me Mm, impresiona mucho cuando escucho a personas con años que quizás hoy están en un alto puesto, ¿no? Y está esta idea instalada, bueno, por suerte sí, bueno, se dio, ¿no? Como que la historia contada tiene que ver más con otras cosas, y no por el esfuerzo que pusieron, por las horas que pasaron trabajando, ¿no? sí, Y es como, pero no puede ser que tuviste, no sé, 4 ascensos por suerte, o sea, no, es muy poco probable. Entonces ese tipo de cosas, lo que nos decimos me parece clave. sí, sí, totalmente, totalmente.
Y un tema que me gusta, que quiero que toques, ya igual vamos terminando, pero y si quieren preguntar algo a Ale, que la tenemos acá, que es una súper experta, eh, el tema del miedo, ¿no? Digo, no se trata de no tener miedo, sino se trata de qué hacemos con ese miedo, ¿no? Usarlo como a nuestro favor y animarnos, pero digo, o sea, no es que no se tiene miedo, siempre se tiene miedo, ¿no? Y más cuando uno está haciendo cosas nuevas y está como desafiándose a uno mismo, ¿no? Totalmente, totalmente. A ver, el miedo, bueno, digamos, para mí es una emoción súper interesante para trabajar, ¿no? Porque cuando tenemos miedo nos paralizamos, ¿no? Nos paralizamos o queremos salir corriendo, ¿no? Y digo, y esto pasa a veces cuando tenemos un Ah, desafío nuevo. O nos paralizamos, me pidió una propuesta y me pidió una propuesta ese cliente que yo tanto quería, pero de repente quedo como, no, o sea, no puedo mandarla, no puedo mandarla, o me quiero salir corriendo, pero entonces cuando llegan estas oportunidades, acá se me estaba viendo algo a la cabeza que podemos hablar del miedo al éxito y del miedo al fracaso, ¿no? También. Entonces, digo, podemos tener miedo a equivocarnos, están súper relacionadas, ¿no? Pero podemos tener miedo a equivocarnos, a que no funcione. ¿Qué va a pasar conmigo si eso no funciona? Y podemos también autosabotearnos porque tenemos miedo a que funcione. Así que tenemos las dos miradas. Pero el miedo básicamente, digamos, como emoción, lo que siempre trae es que hay algo valioso en juego, ¿no? Que puede ser nuestra imagen, nuestro trabajo, lo que sea, bueno, nuestra finanza, ¿no? Con nuestro dinero, cada uno podrá evaluar qué es, eh, y que probablemente nosotros percibimos que no tenemos los recursos para atravesar esa situación. Entonces, nosotros tenemos como esta idea a veces de, bueno, no hay que ser, ¿viste esta frase? Como no hay que ser cobarde, o sea, el miedo no hay, o sea, el miedo no hay que tener miedo. Y el miedo nos vino salvando desde que somos, digamos, desde que somos humanos, nos vino salvando, ¿no? Porque es como, hay situaciones que requieren de que salgamos corriendo o nos paralicemos. No está mal tener miedo. El tema es cuando el miedo se vuelve algo constante en donde nosotros percibimos todo el entorno como una amenaza. Cualquier cosa, digamos, nos resulta una amenaza. Entonces necesitamos empezar a ver, o sea, ¿qué me está diciendo ese miedo? ¿Es real que hay ese riesgo o no? O sea, ¿qué riesgo tengo realmente? Entonces uno puede empezar a preguntarse, por ejemplo, bueno, es esto, ¿qué es lo valioso para mí que está en juego? ¿No? ¿Qué tengo? ¿Cuál es el peor escenario posible? Porque en esto de imaginarnos, ¿no? Empiezan a aparecer los escenarios medios catastróficos. claro, ¿No? que uno se imagina cosas como fantasiosas que jamás podrían ocurrir, ¿no? Totalmente, Como que claro, la cabeza empieza como a maquinar. claro, desde puedo Ah, decir mira, algo mira lo malo, que dice, acá lo que dice ¿no? Miriam, el miedo también es un gran motor para el éxito y también es un filtro para poder decidir cosas. Claro, es verdad que el miedo también a uno como que lo motiva a prepararse más, porque decís, "Uy, voy a estar al alcance, mejor como que me preparo más, ¿no? Como que, y uno como que está más motivado también, ¿no? Con el miedo. Bueno, digamos, la emoción es, lo que yo te dije es lo que nos dice. Ahora, como mensaje es, identificar dónde está el riesgo y prepárate para minimizarlo o para trascenderlo. O sea, ese es o sea, si tenés miedo Claro. porque te crees que no sabes sobre esto, te puedes quedar sin dinero en el medio de que estás haciendo tu emprendimiento. Entonces, prepárate, tener un plan B. O sea, la invitación siempre es a prepararse para disminuir ese riesgo, ¿no? Con lo cual, en ese sentido, lo que está buenísimo es ver qué me está diciendo para ver qué acción tengo que hacer, ¿no? El problema es cuando me quedo totalmente frenado, quizás. Eh, Claro. Acá hay una pregunta. ¿Cómo manejar el estrés en entregas de trabajos? Soy estudiante de diseño de indumentaria. ¿Cómo manejar el estrés en las entregas de trabajos? Bueno, yo creo que ahí, digamos, es amplia la pregunta, ¿no? Pero me parece que lo interesante es, en función de lo que estamos hablando también, tener en cuenta cuáles son las expectativas, poder prepararse. Algo que aparece mucho es que a veces procrastinamos, ¿no? Porque Mm, lo dejamos, vamos procrastinando y después de repente quedamos la última semana totalmente atorados en eso, y la procrastinación tiene que ver a veces también con el miedo, tiene que ver con la perfección. O sea, como yo creo que no lo voy a hacer tan perfecto, lo voy pateando. mm, Digo, hay un montón de variantes, ¿no? Pero muchas veces tiene que ver con eso. Lo voy pateando, y cuando quiero agarrarlo,
bueno, nada, me tengo que quedar sin dormir 5 días, por ejemplo. No sé cuál será el caso, digo, porque habrá que entender qué es lo que está impactando en el caso que nos estaban preguntando de estudio, ¿no? Por ejemplo. Otra de las cosas relacionadas con esto es las expectativas altas. Muchas veces cuando tenemos miedo, porque creemos que somos un fraude y que nos van a descubrir y demás, lo que hacemos es una sobrepreparación. No sé si a alguien le habrá pasado, pero te preparás para un examen y pensás, voy a hacer un desastre, voy a hacer un desastre, voy a hacer un desastre, y después te sacaste un 10 y te ponen, fue increíble, y vos decís, pero, o sea, yo pensé que estaba para, no sé, un 4 o en un, o algo que haces en el trabajo también, un proyecto que te dicen, pero esto está, o sea, con un tercio de esto ya estaba bien. Entonces, muchas veces, digo, vinculándolo con este tema, la sobreexigencia que te lleva, digamos, que está por el miedo a que se den cuenta que no tenés lo suficiente, que no son lo suficiente y demás, nos lleva también a estar totalmente excedidos en el esfuerzo. Digo, por eso también a veces manejar un poco las expectativas. Claro, Y, bien. y traigo algo que vi pasar, que hablaban de la vergüenza, lo traigo ahí como Sí, comentario porque también es interesante, ¿no? Digamos, el tema de me da vergüenza aparece muchísimo, y la vergüenza tiene que ver con esta creencia de que no somos suficientes, o sea, de que hay algo en nosotros que si se dan cuenta, si me ven realmente, bueno, digamos, no me van a querer o no voy a dejar de pertenecer a ese círculo, ¿no? Es como, hay un tema con el dejarse ver tal como uno es, porque entonces no me van a aceptar, ¿no? Entonces, eso tiene, digamos, eso nos dice también la vergüenza. Y es interesante porque los primeros que nos tenemos que empezar a conocer y aceptar somos nosotros. Eso es un trabajo del día a día, ¿no? Y bueno, y después poder, digo, muy vinculado a la vulnerabilidad que habríamos hablado. Una claro. vez que yo empiezo a trabajar, me empiezo a conocer, soy esta, digamos, estas son mis, digamos, como estos son mis dones, esto es lo que estoy trabajando, pero soy esta, bueno, ahí después empieza este trabajo también de identificación de qué es lo que me da vergüenza, qué es lo que estoy intentando ocultar por miedo a que si los otros ven de mí, por ejemplo, no me acepten, ¿no? Pero tiene que ver con el miedo a dejarse ver, que parece otro Mm. tema súper importante. Bueno, hay un universo para desarrollar de temas súper interesante. Ale, ya igual vamos terminando, pero quiero que me cuentes un poco, estás haciendo un taller ahora, específicamente sobre el síndrome del impostor. Contame un poco cuándo arranca, cuántas clases son, contame un poquito del taller. Bueno, el taller, digamos, hago uno por mes. El de junio ya está, ya arrancó, el próximo es en julio, va a ser los jueves de julio, son 3 encuentros. Y bueno, y esto digamos, particularmente lo que vamos trabajando en estos 3 encuentros son estas distintas creencias, por identificar las expectativas, las emociones, ¿no? Y creo que algo que está bueno, como yo lo hago con un cupo limitado, porque la idea es que podamos compartir. A mí me parece que es fantástico y funciona Compartir para las despertarse, experiencias. Claro. para ver que uno no está solo y la verdad es que es, bueno, como yo te decía, creo que es mágico eso, entonces, digamos, no somos muchos para poder compartir e ir descubriendo y desarrollar algunas de estas técnicas para ir trabajándolo, ¿no? Yo le puse el título de cómo transformar el síndrome del impostor en tu aliado, porque no es que digo, bueno, listo, se va y nunca más vuelve. Son cosas que siempre las necesitamos ir trabajando, porque vamos teniendo nuevas creencias, vamos teniendo otras expectativas, siempre hay algún mandato dando vuelta. Lo que tiene es que cuando uno se empieza a dar cuenta de que de uno, sino que, digo, que no es una verdad, sí es parte de uno, esa voz que anda dando vuelta, ¿no? Pero que no es una verdad, sino que es algo que trabajar, empezás a generar un montón de herramientas propias y sobre todo conciencia, ¿no? Entonces, ya después es algo que es como te despertaste a eso y Y ya no sabes te qué impide. botón tocar, ¿no? Digo, bueno, me pasa esto, ya sé qué tengo que hacer, ¿no? Claro, yo digo, bueno, ahora Claro, negocia, como, claro. hola, a mi parte perfeccionista, negociemos un ratito, pero por lo menos no me quedo totalmente paralizada y diciendo, bueno, entonces no soy perfecta y no voy a poder hacer esto y ya está, y listo. Y dejo de lado, digo, y además, como
este taller, digamos, este tema particularmente, venía formando parte de las charlas de aprender del error y demás. Ahí dicen la bitácora, sí, siempre una bitácora, también siempre recomiendo como ir anotando, ¿no? Estas Como frases. el camino del artista es un excelente guía también, ¿no? Digo, el camino del artista para como ir anotando todas las mañanas, ¿no? ¿Qué nos va Bueno, pasando, ir trabajando? el artista tiene la técnica de que de las páginas de la mañana, si no me recuerdo ese Sí, era el nombre que se sí, llama, sí, Morning Page. todo, claro, descargar todo. Yo en general lo que trabajo es, que esa me parece una técnica fantástica, porque el nivel de cosas que tenemos en la casa es un montón, pero empezar a tener esta bitácora, además de mi propio impostor, digamos, impostora, ¿no? Como las cosas que me digo, cuál es, digamos, desde lo corporal, en todo sentido, como cómo me siento yo y empezar a registrarme, porque más allá de las creencias que puede haber, yo necesito identificar cómo eso funciona en mí. Entonces me parece que eso es clave. Y lo que te decía es que, digamos, este tema formaba parte de las charlas de aprender del error y demás, pero este año particularmente dije, voy a sacar como, hacer como un zoom a eso y hacer digamos, estos espacios abiertos, porque si bien yo venía trabajando estos temas en empresas y demás, y los sigo trabajando en empresas, pero me parece que está bueno que en este momento que estamos ante tantos desafíos, ¿no? Tantos cambios, esto de Mm, reinventarnos. Entonces, sí. más que nunca necesitamos decir, ok, o sea, sí, está bien, no lo voy a hacer perfecto y demás, pero necesito avanzar, quiero lograr otras cosas, quiero tal vez, hay muchas personas que están en este planteo de, sigo con, o sea, digo, ahora que se dio vuelta al mundo, sigo con lo que Mm, venía haciendo o por otro lado. claro. Entonces me parece clave poder empezar a estos críticos internos que tenemos, estos saboteadores y demás, empezar a sentarlos al lado y conversar y no que nos estén delimitando las posibilidades, ¿no? Buenísimo. Bueno, el curso entonces, el taller son 3 días, bueno, obviamente es virtual. Lo que vamos a hacer es, gracias Ale, porque esta fue una idea tuya de generar un sorteo entre toda la gente que comente en el vivo que vamos a estar dejando ahora grabado, toda la gente que comente que quiere participar del taller, vamos a estar sorteando una vacante para el taller de julio. Es Sí, así, ¿no, sí, Ale? tal cual. Y si quieren compartir como que les quedó o alguna anécdota o lo que quieran compartir del tema, bueno, súper, súper bienvenido. Bueno, perfecto. Así que bueno, todos los que quieran participar va a haber una vacante de este taller. Así que bueno, bueno, Ale, súper interesante el tema. A mí me apasiona este tema, Gracias, me gusta muchísimo. gracias Belu por el espacio. Gracias a Dimac también por este espacio. Y bueno, y ojalá creo que está buenísimo si podemos ir tomando conciencia entre todos, que tenemos mucho para dar, ¿no? Para que no quede ahí guardado teniendo vergüenza de lo que tenemos para dar, para mostrar, ¿no? Me parece que es un buen momento para decir, bueno, mostremos lo que tenemos, ¿no? Así que mostremos lo que trajimos, ¿no? Esto de para qué vinimos, para qué estamos acá, así que bueno, súper agradecida del espacio y quedo a disposición para quien quiera compartir, quien quiera conversar, súper bienvenido. Dale, perfecto. Ale, mil gracias y bueno, gracias a todos los que estuvieron conectados en este vivo. Les mando un beso grande y bueno, y ahora guardo el vivo para que quede. Dale, dale, beso Gracias, enorme. gracias, Gracias a todos. gracias, gracias a todos, gracias. Qué lindo, lindos mensajes, gracias. Gracias por haberse quedado. Muchas Sí, gracias.